Bueno, vamos a iniciar entonces con esta sesión. Es la segunda sesión del track de ciudades sostenibles, donde vamos a estar abordando el tema de la reactivación sostenible en el transporte y el espacio público. Agradecemos a los patrocinadores y las alianzas quienes han hecho posible este evento el día de hoy. Hoy nos acompañan dos expertos en este tema. La verdad que nos sentimos muy complacidos en contar con la participación de ambos. Les agradezco haber apartado el tiempo y el espacio para nosotros. El día de hoy nos acompaña Jean-Roch Lebeau. Él es ingeniero agrimensor especializado en administración de tierras y ordenamiento territorial con nivel de maestría por la Escuela Nacional de Ciencias Geográficas de París. Es especialista en políticas territoriales y de manejo de información geográfica. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la FAO, el BID y la GIZ. Su amplia experiencia abarca la cooperación internacional en materia catastral. Ha sido asesor del Congreso de la República de Guatemala para distintas propuestas de ley de ordenamiento territorial y de infraestructura. Trabajó como director nacional de ordenamiento territorial en CEGEPLAN y fue parte esencial del equipo de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032. Es consultor en temas de desarrollo urbano, vivienda y resiliencia urbana por parte del Banco Mundial y de USAID a través de la implementación de la Agenda Urbana en Guatemala. Es actualmente el CEO de la empresa consultora de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Grupo Innovaterra, que seguramente nos va a estar contando un poquito más sobre estos proyectos en los que están trabajando actualmente. También nos acompaña el arquitecto Octavio Jiménez. Él es asociado de IBI Group, es una empresa canadiense que los invito a explorar. Cuenta con más de 10 años de experiencia en campo relacionado con la planificación del transporte. Su experiencia abarca modelos de demanda hasta gestión de proyectos y desarrollo de negocios para la región de Latinoamérica. Octavio indistintamente para sectores público y privado, siempre enfocado en proporcionar un enfoque holístico para ambos sectores. También ha trabajado en varios proyectos de transporte y planeación, tanto en México, Guatemala, Panamá y Honduras. Actualmente ha sido parte del equipo y gerente de proyecto para el Plan Maestro de Desarrollo Municipal y la componente de Smart Cities para San Pedro Sula en Honduras. Actualmente asesora al gobierno de Guatemala en proyectos de infraestructura de transporte masivo. Octavio también ha sido ponente en varias conferencias relacionadas con Smart Cities, particularmente en Estados Unidos, Puerto Rico, México, Honduras, Guatemala, Brasil y Argentina. Como ven, es una amplia experiencia por parte de ambos, así que aprovechemos al máximo. Bienvenidos a los dos. Dejo de compartir mi pantalla para que puedas, Octavio, ahora sí, compartir la tuya. Correcto. Déjame nada más un segundo. Ahí ya se ve. Déjame un segundito que yo no puedo. Dame un segundo, ¿puedes Ahí ponerme está. Yo creo que ahí se debe ver en pantalla completa, ¿no? En un segundo te confirmo. Listo, sí, ya se ve. Bueno, pues muchas gracias Pamela, por la invitación. Esta presentación la vamos a estar llevando, como bien nos presentaste, Jean-Roch y tu servidor. Está consolidada en una sola. Entonces, sin más preámbulo, pues empiezo yo con la primera lámina y luego una segunda lámina con la presentación de Innovaterra y luego después me continúo y al final cierra Jean-Roch en la presentación general. Lo que voy a presentar ahorita, y antes de entrar en detalle, nada más para presentarles de dónde vengo. La empresa que represento, yo soy parte de IBI Group, y como bien mencionabas, soy asociado, tengo más de 6 años trabajando en la firma. IBI Group es una empresa de origen canadiense, basada en Toronto, y para Latinoamérica tenemos nuestra sede en Ciudad de México, en donde vemos o abarcamos el mercado centroamericano y sudamericano. Somos más de 3,000 colaboradores más o menos y tenemos por ahí cerca de 60, 65 oficinas a nivel mundial. Te dejo a ti, Jan, nada más para que presentes rápidamente Grupo Innovaterra. Listo. Grupo Innovaterra es una empresa consultora en temas de inteligencia territorial. Tenemos unos 5 años trabajando y estamos basados en Guatemala. Trabajamos en diferentes países de la región latinoamericana
Somos una empresa especialista en temas de planificación a sus diferentes niveles de escalas. Trabajamos políticas públicas vinculadas con temas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo urbano. Hemos trabajado, por ejemplo, la política de vivienda en Bolivia con el BID. Trabajamos planes de diferentes escalas, planes regionales. Por ejemplo, trabajamos con Fondaeco la puesta en marcha del Cinturón Ecológico Metropolitano. Hemos trabajado 2 o 3 planes metropolitanos en Guatemala. Nuestro fuerte son los planes de ordenamiento territorial. De ahí venimos un poco el equipo de socios que conformamos la empresa. Trabajando de CGPlan, nos pasamos a prestar ese tipo de asesorías a nivel de las municipalidades desde esa parte de la empresa consultora. Y también trabajamos master plans en la parte privada o la parte de proyectos urbanos. Es decir, nosotros realmente el tema es la planificación del ordenamiento territorial, tanto desde la parte pública como desde la parte privada. De acuerdo. Gracias, Jen. Y bueno, ya entrando en materia, en lo que es la presentación y un poco orientado al tema que nos atañe el día de hoy, las siguientes láminas lo que les voy a ir mostrando es una batería o una serie de herramientas de qué acciones deberían estar tomando algunas ciudades y agencias de transporte con el fin de avanzar hacia retomar pues lo que antes era nuestra normalidad en relación a ciudad, en relación a vivienda, en relación a espacio público y evidentemente en relación a movilidad. La gráfica que ven aquí es lo que ya más o menos todos conocemos, ¿no? Empezó el tema de la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud la declara por ahí de inicios de marzo. Y pues antes de la semana de marzo, en febrero, pues la conocíamos como nuestra normalidad. Llega la pandemia, todos nos tenemos que ir al encierro, todos nos tenemos que ir a casa, a trabajar remotamente. No todos, algunos también tenían que seguir utilizando el transporte público, el espacio público, sobre todo aquellos trabajadores esenciales. Después llegó este periodo de adaptación donde, bueno, empezamos a internalizar que pues esto no iba a durar un par de semanas, sino se iba a extender, incluso sigue. Pero después llega un periodo donde empezamos a vislumbrar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, es un periodo opcional en donde las agencias de transporte y los gobiernos y las autoridades sanitarias en conjunto tenemos que decidir hacia dónde transitar. Y esto precisamente para pues, identificar potenciales escenarios. Un escenario donde no hay interés, donde no hay preocupación acerca de lo que puede pasar en el futuro, pues no nos va a acercar a lo que conocíamos como normalidad en absoluto. Un escenario neutral, donde estamos viendo que las cosas medio pasan o que se pueden concretar, pero no somos proactivos desde el punto de vista social o sociedad, hasta el punto de vista de autoridad, pues tampoco nos va a llevar al punto que conocíamos en marzo. Un escenario donde somos más proactivos y participamos y convocamos a sociedad civil, gobierno, etcétera, empresas, nos puede llevar a lo que conocíamos con normalidad, pero tal vez con algunas adecuaciones y tal vez con algunos cambios importantes. Les pongo rápido el caso de la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, esta es una fotografía al día de ayer, aquí en la Ciudad de México, con sus distintos modos de transporte. Vemos el metro, el metrobús, el trolebús, el tren ligero, autobuses RTP, que son alimentadores, y el sistema de Ecobici. Como pueden ver, la tendencia sigue a la baja, es decir, todavía no alcanzamos la línea cero que ustedes ven aquí. La línea cero era nuestra normalidad, entonces todavía estamos con una diferencia de un 30, 40, hasta un 50% en algunos casos. Es decir, todavía la gente no reconoce o no tiene la confianza de montarse en el transporte público para hacer sus actividades esenciales. Y dos, un segmento importante de la población está o sigue trabajando desde casa. Por tanto, esto se ve directamente reflejado en los sistemas de transporte público, tanto masivos como alimentadores. Un poco investigando en el tema de Ciudad de Guatemala,
y esta gráfica es para Guatemala en general, no para el área metropolitana de Guatemala, es que se observa algo similar, ¿no? Aquí estamos en marzo, cuando teníamos una movilidad típica y todo parte desde un cero, ¿no? Es decir, desde nuestra línea base. Vemos cómo cae en abril, cómo repunta un poquito en mayo y cómo a partir de julio, agosto ha ido repuntando hacia arriba, pero todavía no llega a esa línea base que solíamos observar en el área metropolitana y en el país, a pesar de que en la ciudad se vea más tráfico. Y eso tiene algo muy... eso también se observa en la Ciudad de México, ¿no? Pensaríamos que hay bastante tráfico, pensaríamos que las cosas se están volviendo a la normalidad, pero no olvidemos que es solo un segmento el que está volviendo a la normalidad, que es el segmento del auto privado. Ese segmento del auto privado son usuarios que se sienten más protegidos utilizando su auto o su moto, en el caso de Ciudad de Guatemala. Pero no olvidemos que digamos, del pastel de movilidad, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, un 70% de la población se mueve en transporte público. Entonces, no nos extrañe que todavía falta ese 70% de regresar a la línea base que conocíamos antes, como el caso de Guatemala o en el caso de Ciudad de México. Estos son los usuarios que sí o sí tienen que utilizar el transporte público y que de ninguna manera van a adquirir un auto o un vehículo privado en el muy corto plazo. Recordemos que tenemos usuarios, estudiantes, personas mayores, personas con capacidad limitada de movilidad, personas con ingresos medio bajo. Ese segmento todavía no regresa a lo que era su movilidad normal y todavía faltará tiempo. Hacia ese segmento tenemos que orientar las acciones que a continuación les voy a mostrar, porque es el segmento más vulnerable y es el segmento que puede estar incluso más expuesto a un contagio. Lo que se ha venido haciendo en algunas ciudades es seguir generando este tema de distanciamiento social en el transporte. Y lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, utilizándola como símil para Ciudad de Guatemala, es que el uso de mascarillas faciales o cubrebocas es obligatorio. No están dejando subir, sobre todo en el transporte masivo, a usuarios sin uso de mascarilla. Esto puede beneficiar en que la gente empiece a vislumbrar una confianza en el sistema al ver a todos los usuarios con mascarillas y que el operador de transporte también vea un beneficio en el incremento de los usuarios. Pero eso puede ser una de las acciones que se pueden ejecutar de manera muy rápida y de muy bajo costo en la reactivación del transporte público y sobre todo en la confianza de los usuarios. Evidentemente también puede haber temas como barreras de plexiglas para los operadores, precisamente para protegerlos a ellos, ya que ellos estarían muchísimo más expuestos. Y algunos asientos restringidos. Esto puede variar mucho de país en país, pero la norma transversal es el uso de la mascarilla. Algunas acciones, digamos, ya más de planificación y más estratégicas, pues son el evaluar la capacidad de las estaciones o los puntos de arribo de usuarios, ¿sí? Habría que dosificar entradas, habría que dosificar salidas, según sea el caso, habría que distanciar usuarios cuando se estén formando o acumulando en los espacios públicos. Muchas de nuestras estaciones en Latinoamérica pues son abiertas, no necesariamente están cubiertas. Entonces ahí es donde podemos dosificar la acumulación de los usuarios precisamente para seguir manteniendo este distanciamiento social y sobre todo ahora, ¿no? que tal parece que la segunda ola va a estar aterrizando en algunos países de la región. Otra cosa que se ha venido pensando es, bueno, ¿cómo repensamos las políticas de la tarifa en los sistemas de transporte en esta contingencia? Pues algunas ciudades han eliminado el pago de la tarifa en contacto, por ejemplo, ¿no? Esta tarifa se puede pagar a través de alguna tarjeta precargada, ¿no? Donde el contacto se minimiza entre operador, chofer y usuario, ¿no?
Esto obviamente va a variar según el caso. Algunas otras opciones, pues ha sido pase libre para trabajadores esenciales, sobre todo enfermeros, médicos, policías, bomberos, etcétera, con algún pase bien identificado para este grupo específico que, dicho sea de paso, son los que mantienen la actividad en nuestras ciudades. Y bueno, si la siguiente ola aterriza en nuestros países, es con este rebrote, bueno, pues identificar algún incentivo de reducción de tarifas, sobre todo para la población vulnerable, ¿no? Sobre todo toda aquella que sí necesite moverse durante la contingencia. Alguna otra de las acciones son, pues, reconfigurar área de contacto. Sabemos que las cosas han cambiado un poquito desde que esto empezó en marzo. No necesariamente el virus, de acuerdo a la CDC en Estados Unidos, sería tan fácil de adquirir en ciertas superficies, ¿no? Esto ha sido una investigación en progreso. Sin embargo, pues sí es importante identificar dónde se acumula más gente, qué materiales y qué áreas de contacto podemos adecuar precisamente para disminuir la viabilidad del virus, ¿no? Como en manijas, botones, pasamanos, etcétera. El uso de gel basado en alcohol hasta un 70-80% ha demostrado buena eficiencia. Puede ser que dispensadores de gel a lo largo de puntos de gran acumulación de usuarios puedan tener una buena repercusión y por tanto incrementar el uso del transporte público seguro y sanitizado. Hay que incrementar las medidas de revisión y sanitización, es decir, no basta solo con desplegar estas medidas en el espacio público, no basta solo con indicarle al usuario qué es lo que tiene que hacer, etcétera, sino también hay que reforzarlas, hay que tener un control, ¿no? Sobre si se están haciendo, si no se están haciendo, sobre todo también con operadores, con choferes, ¿no? Que son los que más van a estar expuestos al contacto del virus potencialmente, sobre todo por la gran cantidad de usuarios que van a llevar, ¿no? De nuevo, el uso de cubrebocas o mascarillas es mandatorio, es importante. Políticas de cubrebocas, como les mencionaba al principio, también es importante para generar esta nueva confianza. Y bueno, si hay temas de contagios, el autoaislamiento, ¿no? Del personal y mirar algún mecanismo de reemplazo y de seguimiento a este personal que sabemos que podría estar expuesto, pero también sabemos que tenemos que acompañarlo en su ahora sí que enfermedad, ¿no? Y mirar qué acciones específicas desde el punto de vista de operación y desde el punto de vista de sanidad se les puede apoyar, ¿no? Hay que repensar también, y esto lo vemos un poco más hacia el mediano largo plazo, ¿no? Porque esta no necesariamente va a ser la primera pandemia que veamos en el corto plazo. Por tanto, hay que repensar cómo rediseñamos nuestras estaciones, cómo rediseñamos nuestras áreas de contacto, cómo rediseñamos qué materiales o qué tipo de estructuras y texturas y formas podemos utilizar. Porque siempre van a ser estos puntos o estas estaciones los grandes puntos de concentración de usuarios y por tanto puede haber una viabilidad del virus más extensa, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir repensando y de lo que tenemos, pues, nuestras estaciones, en Transmetro, por ejemplo, ir avanzando hacia qué acciones específicas podemos ir tomando en relación, pues, incluso a la propia estructura, a los accesos, a disminuir la acumulación de pasajeros en entradas y salidas. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ir repensando durante esta pandemia, no solo para que aterricen en la estación, sino que también nos sirvan para lo que viene en el futuro.
Un punto importante es el tema de la calidad del aire, ¿no? Dentro de la estación o en el ámbito de la estación sabemos que el virus puede tener una viabilidad o ser viable en espacios cerrados con humedad baja, con temperaturas altas, como que esas son las condicionantes que al virus le gusta. Y luego si tenemos PM2.5 alto, monóxido de carbono alto, entonces el virus puede transmitirse por estos pequeños aerosoles, ¿no?, que le llaman, y puede ser viable incluso muchísimo más tiempo de lo que se tenía pensado, ¿no? Incluso usuarios a punto de utilizar las estaciones que no habían estado expuestos directamente con una persona contagiada se pueden contagiar por esta viabilidad del virus a través de esta distribución de aerosoles. Entonces las estaciones tienen que ser abiertas, tienen que tener pues mecanismos de ventilación importantes. La ventaja es que en nuestros países latinoamericanos muchas de nuestras estaciones son así. No sufrimos de grandes inviernos crudos como en Norteamérica. Sin embargo, en el momento de planificarlas tenemos que también considerarlo. Y esto también va para edificios públicos, escuelas y oficinas de gobierno. Una ventilación adecuada para que estas condicionantes que les comentaba, sobre todo humedad y temperatura, hagan que el virus sea lo menos viable. Otro punto es incrementar la movilidad activa. Pero para esto también hay que generar confianza en los potenciales usuarios de bicicleta e incluso peatones, ¿no? Hay que generar estructura que los resguarde, hay que señalizarla bien, hay que identificarla bien por dónde va, precisamente para que ese cambio modal entre transporte público masivo y movilidad activa como bicicleta se dé de la forma más suave, sobre todo para aquellos usuarios que regularmente no utilizaban la bicicleta como transporte público. Entonces hay que pensarlo bien y hay que identificar bien dónde podemos generar esta movilidad activa en el ámbito de nuestras ciudades. Hay que generar también comunicación constante entre usuarios y operadores de transporte. Y esta comunicación entre usuarios y operadores de transporte no necesariamente tiene que ser a través de un solo operador, sino puede ser a través de la Municipalidad de Guatemala o el área metropolitana, lanzar comunicados, lanzar rutas activas, lanzar mapas temáticos donde digan, bueno, ya activamos esta área, ya activamos aquella otra ruta de transporte, de Transmetro, ya están operando estas, utiliza mascarilla, accede por este lado, si estás en esta estación, usa esto, usa aquello. Es decir, hay que tener una comunicación constante con los usuarios a través de distintos modos, ¿no? Puede ser digital, puede ser medios impresos, televisión y radio, porque recordemos que el espectro de ese 70% de la población que se mueve en transporte público, pues también tenemos gente o personas, usuarios que no necesariamente tienen acceso a Internet. Entonces hay que abarcar y extender los medios de comunicación entre operadores y usuarios de transporte público. De flexibilidad de diseño de estaciones es un poco los comentaba al inicio, pero la importancia de esto es de que nuestro diseño de estación tiene que ser lo suficientemente flexible como para que se adapte al cambio. Y cuando digo al cambio es una pandemia como esta, ¿no? Es decir, paneles flexibles donde pueda yo acceder o que puedan acceder pasajeros, pero que también puedan desfogar la estación lo más rápido posible. Y no solo para esta pandemia, sino también para lo que viene, ¿no? Como puede ser el cambio climático. Hay que flexibilizar el uso del espacio público, ¿no? La pandemia nos ha enseñado, si bien a estar en casa, a adecuar nuestros hábitos, también podemos adecuar los hábitos del espacio público. No tiene que ser tan rígido como lo teníamos pensado antes, no tiene que ser exclusivo para un solo modo. Entonces, lo que han hecho algunas ciudades, y sobre todo en centros urbanos consolidados, como un centro histórico
puede suceder también en la zona 1, en Ciudad de Guatemala, pues hay que flexibilizar ese espacio, ¿no? Decir, bueno, esta calle, si antes se utilizaba solo para transporte privado y entrega de mercancías, bueno, pues la mitad de la misma la podemos utilizar para flujo de peatones, y así no estrangulamos demasiado la economía local, es decir, seguimos manteniendo la sana distancia o el distanciamiento social, y a su vez dotamos de demanda a estos centros históricos, a estas zonas consolidadas de potenciales usuarios que puedan adquirir productos y bienes y servicios en esta zona, ¿no? De eso se trata el tema de flexibilización. En relación a lo que podemos hacer para operadores de transporte, recordemos también que ellos necesitan ingresos para poder operar. O sea, en una situación normal, ellos operan con ingresos recolectados día a día, que les sirven para al menos cargar gasolina o comprar gasolina, pagar salarios, etc. Hoy en día, los operadores, sobre todo los que alimentan las troncales de transporte masivo, no tienen ingresos. Entonces, y como no tienen ingresos, no pueden echar a andar el autobús o el transporte público alimentador. Y como no pueden echar a andar, pues tampoco tienen la posibilidad de generar servicio de transporte público. Entonces es ahí donde a lo mejor un incentivo, un bono de gasolina para los siguientes meses les puede ayudar precisamente para reactivar las rutas y para reactivar los servicios. Todo lo anterior, todas estas acciones van a estar generando mucha información, muchos datos, ¿no? Hemos estado viendo que la pandemia ha acelerado el uso de estas plataformas y estos centros de datos. Cada vez podemos ver dónde está ubicado el virus o dónde se concentra un poquito más las hospitalizaciones. Todo esto va generando gran cantidad de información. Podemos aprovechar esta ola precisamente para incorporar también nuevos datos de ciudad, nuevos datos de pasajeros, nuevos datos de reactivación de rutas, etcétera, y depositarlos en estas plataformas de colaboración en donde pues no solo el usuario vea los casos de COVID-19, sino también vea las zonas que se están reaperturando, vea las áreas de los centros históricos que se volvieron flexibles, vea las nuevas ciclovías que se están abriendo en la ciudad, ¿no? Y que posteriormente este tipo de plataforma se convierta en entes gestores que apoyen a la autoridad local, a empresas y a ciudadanos, ¿no? Y ya para cerrar estas últimas dos láminas, mi participación, pues lo que tenemos que aprovechar de esta pandemia es la potencialización del espacio público, que ya existía, que ya se debía hacer, pero que no se ha hecho. Entonces, esta pandemia lo que nos está, digamos, obligando o que está moviendo mucho los usuarios es en el sentido de que si bien permanecemos mucho tiempo en casa, también hay grupos de usuarios que van a estar utilizando el espacio público de manera más constante, sobre todo aquellos usuarios que nos ayudan a operar las ciudades. Y esos usuarios, pues, al menos les gustaría, ¿no?, observar cómo el espacio público los acoge, ¿no?, o los incluye, y también les ayuda, ¿no?, a tener ese espacio de calidad en el ámbito urbano. Esta pandemia, como les decía, nos metió a la casa, pero también estamos buscando tener espacios abiertos de calidad que nos ayuden a sentirnos dentro de la ciudad, pero sin necesariamente estar en un espacio cerrado. Entonces, es ahí donde el espacio público tiene una nueva faceta que ya se debió haber tenido, pero yo creo que la misma pandemia nos va a obligar a empujarlo. Y es ahí donde lo podemos aprovechar este evento para
reimpulsarlo y generar este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ven un cruce que posteriormente pues lo veíamos más estéril y más olvidado, por así decirlo, para los peatones o ciclistas, y cómo por acciones específicas este cruce se puede ir ampliando y subsecuentemente la calle y la avenida, precisamente para incentivar ese espacio en las afueras, sentirnos acogidos por la ciudad y sentirnos también que estamos cumpliendo con el distanciamiento social. Utilicémoslo si queremos como excusa, pero yo creo que es una excusa muy válida para que nuestro espacio público renazca y se mejore derivado de esta situación. Algunas reflexiones. Es clave dar una respuesta sistemática, gradual y basada en planificación de estrategias. Es decir, no nos podemos inventar o empezar como aislados generando ideas, sino más bien tiene que ser algo crítico, algo sentado, algo bien pensado, y después generar una batería de acciones que aterricen en transporte público, en espacio público. Las normas de seguridad y higiene y salud pueden ayudar a hacer frente para recuperar la confianza en los ciudadanos, como les decía, al menos el uso de cubrebocas como obligatorio. Cada región va a tener retos particulares, pero también va a haber retos comunes que se podrán hacer frente de forma similar. No olvidemos que todas estas acciones es para una sola cosa: reducir la curva de contagios de la COVID-19, para que potencialmente lo tengamos en los mínimos y, bueno, en algún momento, con la salida de la vacuna, podamos llegar a esa normalidad que teníamos en febrero o marzo, a inicios. La crisis de la COVID-19 está cambiando el comportamiento de los usuarios, de la gente, de los habitantes de las ciudades, y por tanto es una muy buena punto de inflexión para repensar la movilidad y el uso del espacio público en nuestras ciudades. Y por último, si bien esta crisis pues ha representado un desafío inmediato en nuestras ciudades, habrá otras, como les decía al principio, pero sobre todo la que se aproxima es el cambio climático. Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que estamos aprendiendo en esta crisis, porque vendrá otra. Dejo esta lámina aquí con algunos recursos para después quien tenga tiempo acceda. Y bueno, cedo la palabra a Jan Roche, que ya me pasé un poquito de tiempo, pero adelante, Jan. Yo le voy moviendo aquí a tu presentación. Muchas gracias, Octavio. Mucho gusto de estar aquí con ustedes para compartir algunas reflexiones aplicadas un poco a lo que planteaba Octavio, pero algunos casos concretos y algunas dinámicas de aquí de Guatemala. Yo creo que efectivamente tal vez el punto de partida es que la pandemia nos ofrece el momento, y no sé si, Octavio, tal vez me puedes confirmar si me escuchan. Sí. Sí, ok, perfecto. Te escuchamos muy bien. Perfecto. Sí, entonces ese momento de la pandemia ofrece pues esas imágenes que hemos tenido de la ciudad, esas imágenes muy extrañas de la ciudad vacía, ¿verdad? Y eso nos ha dado dos elementos importantes de reflexión. Uno, el hecho de estar encerrados nosotros en nuestros apartamentos, casas o en los lugares donde teníamos la obligación de quedar. La importancia de los espacios públicos como lugares fundamentales para conectarnos con la naturaleza y para interactuar como sociedad. Y por otro lado, pues también una ciudad sin carros, una ciudad sin vehículo. Y eso es algo que obviamente nos ha dado algunas lecciones importantes para impulsar otro tipo de proyectos y otro tipo de movilidad. En la siguiente vamos a plantear nosotros unas primeras ideas de que la ciudad son tres grandes sistemas que deben de coexistir. En la ciudad vivimos y en cuanto a la vivienda, la crisis del COVID ha empezado a marcar algunas tendencias importantes que los arquitectos, desarrolladores inmobiliarios están empezando a capitalizar en términos de localización. Por ejemplo, en el tiempo del COVID, vivir en el hipercentro no tenía mayor
ventaja porque todos los atributos de la vida urbana alrededor del centro se habían perdido, ¿verdad? Justamente salir a la calle, ir a un restaurante, al cine, pues son atributos que no valían tanto la pena y ganaron mucho la vida de los suburbios y de la periferia y de casas con jardín, tipologías, características y formas de organizar la casa donde ya se tiene que incorporar algunos otros espacios vinculados con el teletrabajo, por ejemplo, que ha aparecido, o formas de organización distinta en los edificios con balcones. Entonces, en el tema de la vivienda, obviamente la crisis del COVID ha empezado a marcar algunas tendencias que, pues ya por el tiempo que vamos, son tendencias que empiezan a instalarse por parte de los agentes económicos y las personas. El segundo es el trabajo. Obviamente hay un cambio fuerte en las oficinas, en el diseño de las oficinas, en la manera de plantearse la forma de estar vinculado con ese trabajo. Y pues el gran surgimiento del teletrabajo que se aceleró mucho con el tema de la crisis del COVID. Y en los intercambios, obviamente, algunos espacios específicos como seres humanos somos seres sociales y nos gusta intercambiar, tanto intercambiar entre nosotros, pero también intercambiar el punto de vista de las mercancías, y los mercados son lugares que se están repensando mucho con el tema del post-COVID. La forma de divertirnos y pues el tema que nos interesa, y yo voy a insistir un poco más sobre eso en la segunda parte de la presentación, los espacios públicos. Alrededor de todo eso está el transporte, porque el transporte es lo que hace el vínculo entre esos tres elementos y es lo que se tiene que repensar también, como lo planteó muy bien Octavio hacia el momento. En la siguiente, otros elementos fundamentales que podemos ver es que si debemos de aprovechar la crisis del COVID, es un momento, como decía Octavio, fundamental para plantear una transformación de la ciudad y aprovechar la crisis para hacer cosas que no hemos hecho y donde tenemos un déficit en nuestras ciudades latinoamericanas y particularmente en Guatemala. Inscribir entonces esa reactivación de la ciudad en un marco de sostenibilidad. Vamos a hablar mucho en esa presentación de algunos esfuerzos que se están impulsando para incluir mucho más el medio ambiente y mucho más nuestra relación con la naturaleza en la construcción de la ciudad. Y eso obviamente es una de las dimensiones de la sostenibilidad, pero tiene que haber también elementos de inclusión importantes en la reactivación económica. Los que más han sufrido de la crisis es la gente que están en las situaciones más precarias, los asentamientos precarios de nuestra ciudad, la economía informal, son los que han sido más golpeados por el efecto de la crisis del COVID. Y entonces vamos a necesitar pensar ciudades que incluyen esos elementos de vivienda social, esos elementos de acceso a los servicios y obviamente la naturaleza, los espacios públicos es uno de los atributos de la ciudad, del derecho a la ciudad. Y por último, también necesitamos repensar muy fuertemente en la reactivación de la ciudad vinculado con el transporte y los espacios públicos, la dimensión económica del fenómeno, el financiamiento de esos equipamientos, cómo financiamos los parques, cómo financiamos los elementos vinculados con la naturaleza, cómo vinculamos el espacio público. Aquí hay una serie de modalidades distintas que tenemos que explorar, donde pues se mezcla los financiamientos clásicos vía impuestos, pero otros que tienen que ver con la misma recuperación de la plusvalía o el financiamiento vinculado con la forma en la cual creamos la ciudad para que esos espacios públicos, por ejemplo, que ofrecen muchos atributos y atractivos a los proyectos inmobiliarios. Muchas veces se habla, por ejemplo, de las amenidades que hoy en día no se constituyen necesariamente dentro de los edificios, pero vinculado con la ciudad y con lo que ofrece una ciclovía, un parque, una banqueta, una buena carretera, pues eso cómo se incluye dentro de los mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano y del financiamiento privado hacia la ciudad. Todos esos mecanismos hay que discutirlos para que realmente tengamos una reactivación interesante, estratégica y estructural. Vamos a ver en los siguientes láminas algunos ejemplos de lo que se puede estar haciendo. Y cuando hablamos de reactivar los espacios públicos, pues lo primero que también se ha hecho es conectarnos con los grandes espacios y los paisajes de nuestras ciudades. Aquí, en el caso de Guatemala, con los grandes paisajes de la metrópoli. Una iniciativa interesante que se está haciendo es la construcción de ese cinturón ecológico metropolitano que trata justamente de unificar diferentes piezas de la ciudad, reservorios ambientales importantes que
prestan una serie de servicios ecosistémicos fundamentales para que tengamos en Guatemala, en la ciudad, aire, para que tengamos agua, entonces zonas de reserva hídrica, cobertura boscosa, y grandes paisajes que pueden ser incluso agrícolas o paisajes vinculados con la parte rural en ese sentido. Entonces, hay una iniciativa que se está desarrollando conjuntamente con Fondaeco y otros socios para lograr constituir alrededor de la ciudad un sistema de parques que no solamente sirvan para fines de conservación, pero también para que tengamos la posibilidad de conectarnos y de ir y de visitar esos espacios y esos paisajes del territorio. En la siguiente, una iniciativa que pues lo mencionaba Octavio, se vincula con la nueva movilidad o con la posibilidad de articularnos con ciclovías, y en Guatemala tenemos un déficit tremendo, no solamente en la ciudad, aunque la municipalidad ha empezado con algunas acciones importantes, pero todavía hace falta mucho en el área metropolitana, y un grupo de ciudadanos ha empezado a mover lo que se llama la nueva movilidad, un grupo de profesionales que ha estado tratando de impulsar ese mismo tema de cómo construir más ciclovías en nuestros ámbitos urbanos de Guatemala. Y un proyecto piloto se está manejando y se está haciendo en el Valle del Panchoy, en Antigua, más de 15 kilómetros de carretera para conectar las diferentes ciudades del Valle del Panchoy, con, digamos, una serie de elementos importantes desde la primera, un manual de aplicación de la nueva movilidad que se trabajó. Ahí pueden consultar ustedes la página de la nueva movilidad. Esa serie de proyectos pilotos, algo importante, la movilidad de esas ciclovías que se hacen son emergentes en el sentido que no necesitan una fuerte inversión, sino que son inversiones de bajo costo para empezar a mostrar la separación de carriles, por ejemplo, algunos conos, y que muestran la importancia y que los ciclistas lo empiezan a usar. Y si se dan cuenta, del lado derecho, abajo, también algo muy importante que planteamos y que se puso en marcha es una serie de medición de datos con cámaras para analizar muy bien el comportamiento de los actores, de los ciclistas, y entonces a partir de esos elementos y esos datos, como mencionaba Octavio, poder plantear mejores soluciones. Entonces, soluciones de bajo costo existen, iniciativas están, ahorita se está ampliando ese proyecto posiblemente al Valle de los Altos, en Quetzaltenango, donde se está empezando a conectar Salcajá con Quetzaltenango y Olintepeque, y hay una serie de iniciativas así en ciudades intermedias donde vamos a ver que la nueva movilidad es algo que pues digamos, surge con más fuerza después de la pandemia y ofrece una muy buena oportunidad para movernos de forma distinta en la ciudad. En la siguiente vamos a ver ya algunos elementos de activación del espacio público. Aquí quisiera resaltar algunas lecciones aprendidas que tenemos en Guatemala. Lo mencionaba también Octavio, es fundamental que para activar el espacio público tengamos una serie de normas y precauciones vinculadas con los estándares de salud, y en este caso lo que necesitamos es pensar la reactivación a partir de algunas herramientas, por ejemplo, como el urbanismo táctico. El urbanismo táctico nos permite repensar los espacios públicos y animarlos, agitarlos, moverlos de una forma distinta, basado específicamente en esas técnicas distintas. Aquí lo que trabajaron los colegas de la Fundación Crecer en el marco de la mesa de barranqueros y en esa iniciativa de Barranqueando, que es pues toda una posibilidad de recuperar nuestros barrancos partiendo de elementos importantes como justamente este urbanismo táctico, que nos permite en este caso de la post-pandemia de pensar muy bien las normas de convivencia entre las personas en ese sentido. Otro elemento que también estamos encontrando aquí directamente nosotros impulsando esas iniciativas, y aquí pues estoy precisamente aquí en Puerto Barrios, estamos en una sesión presentando en la siguiente lámina, Octavio presentando en el Consejo Municipal pues una nueva estrategia para construir la planificación de la ciudad a partir de la naturaleza, Nature-Based Solution. En el caso de Puerto Barrios, obviamente es una ciudad del Caribe que tiene unas influencias muy fuertes de esa naturaleza, tanto del punto de vista de la trama verde como de la trama azul. Aquí estamos preparando el plan de ordenamiento territorial, pero ahorita trabajando específicamente el casco urbano, pensando entonces cómo repensar esos espacios de la naturaleza, esos espacios públicos alrededor de los ríos, que son hoy en día desagües contaminados en Puerto Barrios,
pero que mañana pueden ser esos promenades o esos lugares que, como en otras ciudades del Caribe, se han podido reflexionar y pensar con equipamiento muy ligero, como esas pasarelas, como esas promenadas que podemos encontrar a la orilla de esos ríos. Y cómo conectar también, en este caso, pues una serie de paisajes fluviales o de ríos alrededor de la ciudad de Puerto Barrios, y que conectan esos espacios azules con todo el cinturón verde. En el caso de Puerto Barrios, estamos hablando de parques nacionales, de áreas protegidas que rodean y que permiten pensar esa trama verde para el futuro. Entonces, ¿cómo desde la planificación podemos ya, desde ya, activar esos espacios públicos, activar ese pensamiento estratégico de la naturaleza que no solamente nos da beneficios importantes desde el punto de vista de una infraestructura más liviana, más suave que la infraestructura gris, y que además es resiliente, más que todo desde el punto de vista del cambio climático? Puerto Barrios tiene una problemática muy fuerte de inundaciones, de aumento del nivel del mar. Entonces, ese tipo de solución obviamente son fundamentales para lograr repensar un poco a futuro la gestión del riesgo y la resiliencia en espacios como este. En la siguiente vamos a ver un ejemplo y lo basamos sobre esa idea de planificar nuevos espacios de esparcimientos en la ciudad, que obviamente forma parte de esa reactivación, aquí en este caso utilizando predios públicos. Es también un tema que trabajamos en la oficina conjuntamente con USAID de la Municipalidad de Escuintla, del aprovechamiento de la antigua estación de tren del ferrocarril, que está en un gran predio en medio de la ciudad de Escuintla, y que permite entonces sobre ese predio público pensar una serie de estrategias de espacios públicos que conectan no solamente un espacio público de convivencia, incluso vinculado con algunos elementos vegetales importantes, manteniendo el patrimonio histórico que tiene de la antigua estación, como algunos elementos vinculados con las pistas donde se daban vuelta a las locomotoras, y construir un museo del ferrocarril, pero también algunos espacios que pueden ser concesionados para temas de centros comerciales o de centros gastronómicos, vinculados también otros con centros de investigación. Entonces aquí lo que tenemos es cómo conectamos esos grandes predios públicos y los transformamos en esos espacios estratégicos donde incluimos la parte pública. En el siguiente, un proyecto también que estamos liderando y que está moviendo la municipalidad de Chimaltenango. Aquí van a ver ustedes el futuro Highline de Guatemala en Chimaltenango, sobre ese paso a desnivel que hoy en día tiene muy poco utilidad, dado que pues cuando funciona el periférico de Chimaltenango, pues muy poca gente pasan ahí. Entonces, ¿cómo estamos aprovechando la recuperación de la CA1 por parte de la municipalidad en un bulevar urbano? La CA1, que era una carretera de paso que cortaba la ciudad en dos, pues se puede aprovechar como un gran espacio para repensar la infraestructura urbana. El centro, si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos algunos mapas que son pues algunas regulaciones del uso del suelo y de la edificabilidad que estamos haciendo en el marco de esos planes locales de ordenamiento territorial, pero lo vinculamos con esas visuales, esos renders, esas imágenes que permiten a la municipalidad también vender de forma distinta, aquí en este caso, pues una movilidad totalmente transformada y distinta a partir de la CA1 en un bulevar urbano donde podemos ubicar plazas de bolsillo, hacer algunas operaciones de urbanismo táctico. Esas son cosas que están ocurriendo ya, ahorita, digamos, esos meses post-COVID, en diferentes partes de la ciudad, prueba de que sí se puede plantear ese tipo de proyectos y que las autoridades lo que deben de plantear y de tener es voluntad política, porque son proyectos muy livianos que no están una gran inversión, pero que sí pueden cambiar de forma radical el planteamiento de la ciudad. Vamos a ver un par de ejemplos más. Un elemento fundamental en la siguiente, algunos elementos que hemos planteado, los parques urbanos del futuro, así como el Central Park o otros, se planifican el día de hoy para que lo tengamos mañana. Aquí con Fondesa y la mancomunidad de la Manco Verapaz en Cobán, se plantea un parque metropolitano alrededor entre, digamos, Cobán, Carcha y Chamelco. Esto una montaña, una pequeña reserva natural que conecta esos tres centros urbanos. Esos centros urbanos van a crecer mucho en los siguientes 20 años. Cobán probablemente será una ciudad de 1 millón de habitantes,
y entonces cómo pensar desde hoy ese parque urbano, ese parque ecológico con su zonificación, con su vocación, con sus funciones, del punto de vista obviamente de los servicios ecosistémicos que presta. Hoy en día también es un parque que es muy utilizado por parte de los ciclistas, de los corredores. Cobán es una ciudad bastante deportiva, donde van a dar sus colazos, un poco como el Cerro Alush en el área de Guatemala. Entonces, ¿cómo pensamos desde hoy esos parques que mañana serán nuestros pulmones verdes de la ciudad, que serán nuestros espacios específicos de entretenimiento, y que nos permitirán entonces salir de ese ámbito muy urbano? Y como dice Octavio, aquí no estamos pensando en cómo adaptarnos a esas crisis, que no es la última que va a venir, y ese tipo de planteamiento de espacios públicos y parques ecológicos son los que nos van a permitir tener una ciudad mucho más agradable y más resiliente. Ese es algo que también está en discusión actualmente con la mancomunidad y con las 3 municipalidades, y que se van a incorporar probablemente en los reglamentos de ordenamiento territorial, y que mezclan una serie de usos que aquí no estamos viendo, pero de un parque deportivo, de algunos parques de investigación agronómico tropical, que van a ser también para darle algunas funciones y usos, porque lo que hemos visto también nosotros es que si hacemos solamente áreas de reservas y de conservación no funcionan. Tenemos que, para valorar ese patrimonio natural, darle algunas funciones importantes para que la gente lo utilice, obviamente en el marco de un respeto a ciertas reglas hacia el espacio natural. En la siguiente, algunos ejemplos ahí sí más de una pequeña ciudad, un pequeño municipio, Santo Domingo Xenacor, que hemos estado trabajando con la municipalidad, conjuntamente con Cementos Progreso y con otros actores internacionales, toda una red de parques municipales, también en el marco de ese gran cinturón ecológico metropolitano. Y ahí lo que vemos es una municipalidad que está impulsando una serie de espacios pequeños para crear sistemas de parques locales que van a permitir vincularse con el resto de la ciudad, no solamente para el turista nacional, pero también para los propios vecinos. Finalmente, creo que en el último slide tenemos un ejemplo de cómo debemos de pensar ese financiamiento que mencionaba inicialmente. Aquí estamos frente a lo que es muy común, que veamos esos master plan de grandes fincas o grandes propiedades privadas que están o a la periferia de la ciudad o dentro de la ciudad, y que requieren obviamente ser pensadas desde el punto de vista de la urbanización sostenible, y que tienen que ser pensadas desde cómo articularse mejor con el resto del tejido urbano y la trama urbana de la ciudad. Aquí es un trabajo que hicimos con la finca Düsseldorf, que está dentro adentro del municipio de Cobán, y como pues ya se dan cuenta ustedes, se está planteando un gran parque lineal alrededor del río, ¿verdad? Del río Cabón, que cruza el municipio de Cobán, y que entonces permite pensar ya para el futuro esos espacios verdes que permiten obviamente un mucho mejor aprovechamiento de las zonas inundables cuando se dan, pero también creando todo un espacio de parque abierto hacia los ciudadanos. Eso ya dentro de un mecanismo de alianza público-privada, donde el propietario forma parte de la urbanización sostenible y plantea algunas reglas del juego distintas, y donde la municipalidad obviamente plantea algún tipo de infraestructura. Entonces ahí es un gana-gana, digamos, es lo que queremos ver mucho más a futuro en esos proyectos que conecten mucho más con la naturaleza, con la activación de parque, y obviamente el COVID viene a darle mucha importancia a esto. Voy a cerrar porque también ya creo que me pasé con algunos minutos, con algunas reflexiones finales, la oportunidad de repensar las funciones básicas de la ciudad que nos ofreció el COVID, y la forma de cómo nos organizamos en torno a esto. Se ha dicho que se ha hecho en los últimos 3 meses más ciclovías en todo el mundo, creo que nunca se había hecho en toda la historia, a raíz de la crisis del COVID. Se está impulsando, por ejemplo, en París y muchas ciudades europeas, ese concepto de la ciudad de 15 minutos que nos permite intercambiar, vivir, justamente habitar en un ámbito de 15 minutos a pie o en bicicleta. Y yo creo que, como decía Octavio, es el momento clave para, a partir de la experiencia y la vivencia que hemos tenido de tener esos espacios públicos y su rol en nuestra vida, plantear, planificar y proyectar infraestructura inteligente y plantear soluciones de bajo costo que sean resilientes
y en la estrategia de reactivación probar, lanzarse a esos mecanismos. Aquí vimos varios casos en Guatemala, como ya las municipalidades se están moviendo en esto, siempre basarse en información, en el comportamiento de los actores, clasificar esos datos para tomar mejores decisiones. Esa es un poco la experiencia que quería transmitir el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Roch y Octavio. La verdad que completísima la presentación. Creo que la muestra que casi no hay preguntas en el chat pues deja muy claro el planteamiento. Definitivamente el COVID transformó la manera en que nos movemos, la manera en que estamos utilizando los espacios y volvió a poner sobre la mesa los espacios públicos. Y pues la verdad que me encanta ver proyectos ya en Guatemala, ¿verdad? En la ciudad pues nos ha tocado ir resolviendo los problemas sobre la marcha, casi que contrarreloj, ¿verdad? Pero ahora estas ciudades intermedias que están todavía en un tiempo que, si bien es cierto, pudo haber sido tomadas decisiones aún antes, pero creo que no es tarde, ¿verdad? Eso creo que la pandemia también vino a empujar un poquito a esos proyectos que estaban un poco parados. Entonces nos da muchísimo gusto ver estos casos ya de éxito también en Guatemala y que muchas veces pues, nos tocaba ver en este tipo de foros ejemplos de países en Europa, en Asia y demás, y ahora pues ya podemos ver casos reales en Latinoamérica y qué buenísimo ver ciudades intermedias de Guatemala. Así que muchísimas gracias, Jean-Roch y Octavio. Por cuestiones de tiempo vamos a finalizar esta sesión. Ya la plenaria ha iniciado, entonces yo invito a que Alejandra Tuchán y Vladimir, quienes tenían algunas preguntas, yo se las voy a trasladar a nuestros conferencistas y ellos van a poder ubicarlos por nombre en el listado de personas para poder intercambiar un chat. Si ustedes hacen clic sobre el nombre del speaker, pueden invitarlo a hacer una videollamada privada y viceversa. Entonces, los invito a todos a que nos veamos en el espacio de plenaria y nos seguimos viendo en los siguientes días de conferencia, donde van a poder seguir interactuando con Octavio y con Jean-Roch. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio y que tengan un feliz día. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Octavio. Gracias, Jennifer. Gracias, Pamela, por la posibilidad y el espacio. A ustedes, que tengan feliz día. Gracias. Hasta luego.